Eh, Buenos días, hermanos, amigos. Eh, Dios los continúa bendiciendo. Eh, para mí es una alegría muy grande poder estar hoy por este medio compartiendo la palabra de Dios. Y quiero decirle a la comunidad Dios con nosotros que Dios los bendiga, a la iglesia en general y al mundo entero. Y en este momento de crisis que estamos viviendo en el mundo entero, creo que hoy Dios tiene una palabra para todos y especialmente para los que ya conocemos del Señor. Hay una palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, que esa palabra dice textualmente en el versículo 2 al 5: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Dice que los huesos estaban completamente secos. Y luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y respondió el profeta Ezequiel: oh Señor soberano. Respondí: solo tú sabes la respuesta. Ezequiel le llama a Dios ahí soberano. Dios sabe todo, Dios lo puede todo. Por encima de Dios no hay leyes, no hay nada. Dios tiene el control de la física, de la cuántica. Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre lo creado, lo visible y lo invisible. Dios es todo. Y él le dijo: solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento entre ustedes y haré que vuelvan a vivir. Esta es una palabra muy linda, muy, muy hermosa, que en esta mañana Dios quiere que la tengamos en nuestro corazón, porque es un tiempo donde estamos viviendo crisis, hay angustia, hay mucha preocupación, hay dolor, hay ansiedad. Pero una de las cosas que puede hacer esto es que puede tener un efecto colateral en nuestra vida espiritual y en la vida espiritual también de todas las personas. Aunque muchos de pronto quieren buscar a Dios, anhelan buscar a Dios en este momento, muchas personas no. Y por la angustia, por la ansiedad, por todo, lo más seguro es que el enemigo quiera que nos sequemos espiritualmente. Y ese era el panorama que vivía el pueblo de Israel en el exilio. Dios los veía a ellos como un sequedal, sus huesos, su vida espiritual estaba seca, pero Dios le dijo al profeta que él iba a hacer un milagro sobre ellos. Entonces, quiero hablar en esta mañana de cómo eliminar la sequedad en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades, que no nos vayamos a secar espiritualmente. Y quiero tomar algunas palabras que en la Biblia hablan con ese direccionamiento, con la sequedad, que tienen que ver con la sequedad. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17 de Joel, se habla de una palabra, la palabra semilla. El pueblo estaba siendo tratado, había una crisis de plagas impresionantes, estaba la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y se estaban comiendo todo, estaban destruyendo todo. Pero el Señor dice estas palabras, le dice al pueblo: la comida desaparece delante de nuestros ojos. Ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. O sea, se habían acabado los cultos, se habían acabado las reuniones cristianas, se habían acabado esos momentos de adoración a Dios y en la casa de Dios específicamente. Y eso es lo que Dios no quiere, que se acabe la oración, la adoración en nuestra casa espiritual. Ya de pronto se pueden cerrar los templos como tal, físicos, pero este templo espiritual nadie lo puede cerrar, nadie te puede impedir adorar, pedirle a Dios que lo busques. Entonces Dios en una palabra profética le dice: ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios, las semillas mueren en la tierra reseca.
y las cosechas de grano se pierden. Esta palabra es tremenda porque dice que en el capítulo 37, en el versículo 2 al 5 de Ezequiel, dice que los huesos están secos. En Joel dice que la semilla está seca, que la semilla está ¿qué? Seca, que no hay semilla, o sea, no hay fruto, no hay dones, no hay talento, se secó la bendición. Usted sabe que en la semilla está la asignación más poderosa que Dios puede tener, porque es donde nos reproducimos, es donde vemos los milagros de Dios, los dones de Dios en nosotros manifestados, ¿ya? La fe, el testimonio, los dones de milagros, de sanidades, de prodigios. Y esta palabra es impresionante porque dice: las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden. Algo que Dios quiere en este tiempo es que no nos vayamos a secar como se secó el pueblo de Israel en el tiempo del exilio, en dolor, en tristeza. Que nuestra semilla, que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que las cosas buenas de Dios, no permitamos que se apaguen, que no vamos a permitir que la sequedad apague todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. 3. Dice que hay otra palabra que está en Deuteronomio 8:18 que habla de la fuerza. Dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dice textualmente la Biblia en Deuteronomio 8:17 y 18, dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener la riqueza, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Algo que Dios quiere es que en este momento entendamos que el que nos da la fuerza es el Señor. El Señor fue el que le dio la fuerza a Obed-edom cuando llevó el arca a su casa. Dice que su casa empezó a ser bendecida porque Dios era el que le daba la fuerza para hacer eso. Josué cuando empezó las conquistas de Jericó, de Gabaón, todas las conquistas de Jai que Dios le dio, Dios era el que le daba la fuerza para hacer eso. Que hoy entendamos que en estos momentos de crisis no permitamos que nuestra fuerza se limite, que entendamos que Dios nos va a dar fuerza en estos tiempos de tribulación, de angustia. Dios nos va a fortalecer, Dios te va a fortalecer. Hay personas que están pasando momentos muy críticos, muy difíciles económicamente, de salud, en espiritualmente, en todas las áreas, y hoy Dios te dice: yo soy el que te doy el poder, yo soy el del Coá. Coá es poder, es la fuerza sobrenatural de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios que es poderosa. Tenemos el dunamis de Dios. Entonces tenemos que confiar que Dios nos va a ayudar. Entonces no podemos dejar que nos sequemos, no podemos dejar que la semilla, que lo bueno de Dios se seque en nuestra vida, porque estamos ahora en un tiempo de estar guardados, de estar quietos por un tiempo, mientras Dios obra, Dios se mueve, y Dios es el que tiene el control de todo esto. Pero también hay una palabra que se llama fruto, y esa palabra está en Ezequiel 19:10. Dice, hablando proféticamente de lo que le pasó a los últimos reyes de Israel cuando fueron ya en el preexilio, iban ya para a ser llevados a Babilonia, reyes como Manasés, como Joacín, y dice que Dios dio esta palabra, y es una palabra que es muy linda en el versículo 10 del capítulo 19, que dice: tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas. Pero la vid fue arrancada de la raíz con furia y arrojada del suelo. El viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas. ¿Le desgajó qué? Las ramas. Escuche esto: el viento le desgarró las ramas.
Aquí esta palabra nos dice que no podemos perder el fruto que Dios nos ha dado, no podemos perder la alegría. Estos tiempos son difíciles, pero algo que Dios quiere es que estemos gozosos, que estemos con esperanza, que creamos que Dios va a hacer algo sobrenatural, algo poderoso y va a bendecirnos. Entonces, vamos recapitulando. Número 1, los huesos secos. Dios no quiere que nos sequemos espiritualmente. Hay una palabra ahí, háblale, profetízale. La palabra es una palabra regeneradora, una palabra de orden, porque los huesos empezaron a ordenar y Dios va a ordenar todo esto y Dios nos va a dar la victoria. En el Señor hay esperanza. Número 2, habla de la importancia de entender que Dios es el que nos da el poder, que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos da la fuerza, que Dios es el que nos ayuda. Número 3, la semilla. Dios ha puesto en nosotros la semilla y esa semilla nadie la puede secar. Dios nos quiere en este tiempo dando fruto, que prediquemos, que compartamos la palabra, que oremos, que adoremos, que sirvamos al Señor. Número 4, habla también no solamente del Dios Todopoderoso que nos va a ayudar en estos momentos, sino que Él quiere que nuestro fruto permanezca, que la alegría en nosotros permanezca. Pero también hay una palabra que tiene que ver con la sequedad y es el arroyo de Querí. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, el versículo 6, dice que Dios le dio una palabra a Elías, el profeta, para el rey Acab, que iba a haber una sequedad tremenda durante 3 años y medio. Y en esa sequedad, a Elías le tocaba dejar sus oficinas proféticas, le tocaba dejar sus espacios, también como nos está tocando ahora, nos toca movernos, estar en casa, no poder salir, estar limitados, pero Dios es grande, Dios es poderoso, la naturaleza no la puede limitar, a los cuervos no les podían declarar cuarentena total y los cuervos recibieron una palabra profética del Señor, donde el Señor les dice que fueran y alimentaran al profeta y le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Pero dice la palabra que cuando el arroyo de Querí se secó, Dios le dijo al profeta, vete a Sarepta, donde una viuda, le dijo, vaya y se mete a una casa que lo voy a mandar, es una casa donde no hay recursos, no hay economía, no hay relaciones, no hay wifi, no hay nada que usted lo va a sorprender, lo que hay es hambruna, hay una mentalidad de muerte, de dolor, de tristeza, porque eso era lo que tenía la viuda de Sarepta. Pero en ese lugar yo voy a hacer milagros. Y este es un tiempo donde Dios nos va a ayudar en medio de esta sequedad. Por eso necesitamos eliminar esta sequedad, exterminar esta sequedad, creyendo que Dios en este tiempo va a hacer muchos milagros en muchos hogares. Dios va a restaurar hogares, relaciones que estaban destruidas, hijos que estaban por malos caminos, por malas sendas, se van a restaurar. Dios va a traer bendición. Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas. Entonces este es un tiempo de milagros en los hogares. El arroyo se secó muchas cosas, pero en los hogares empezaron a haber milagros. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a hacer milagros poderosos. Dios se va a glorificar para su honra y su gloria. Otra palabra que tiene que ver con la sequedad es una palabra que está en Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 14, dice lo siguiente, se dice en la palabra, oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? ¿Pedirle matrices que no den luz y pechos que no den leche? O sea, aquí había una profecía muy fuerte por el pecado de Israel, pero algo que estaba pasando era que en ese tiempo las mujeres tenían pechos, pero no podían dar leche. En Cantares 8:8 dice que la niña tenía pechos, pero no se le habían, hormonalmente no le habían salido, no era porque no los tenía, pero no le habían salido. En este caso, en el caso de Oseas, en el 9:14, los tenía, pero no le salía leche. Y la leche para un niño recién nacido es el crecimiento, es madurez.
Y en este tiempo Dios nos va a dar madurez, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a ayudar y Dios va a eliminar toda sequedad espiritual. O sea que no podemos dejar de ayudar a crecer a otros, no podemos guardarnos en nuestras casas, comprar comida para 6 meses y quedarnos ahí quietos cuando podemos ayudar a otros, ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos para que crezcan, a nuestros familiares, amigos. Somos una bendición. Entonces hoy anulamos, exterminamos toda sequedad en el nombre de Cristo Jesús, para la honra y para la gloria de Dios. Y por último, en el capítulo 3, versículo 1 de Marcos, dice que ahí había un hombre que tenía una mano seca. Y la mano en la Biblia significa el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero Jesús lo vio ahí y sabía que él tenía su mano seca, la tenía escondida, pero le dijo, saca tu mano, y se la restauró, se la sanó. Y creamos que hoy el poder de Dios va a que todo lo que esté seco lo va a restaurar. Dios va a hacer algo poderoso. Tenemos mucha fe que esto que está pasando no se ha salido de las manos de Dios, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a bendecir a todos, que vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, quiero terminar así. Vamos a eliminar la sequedad espiritual, entendiendo que hay una palabra de fe, una palabra poderosa. Los huesos secos van a vivir. Nadie te puede secar. Si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar y Él nos va a dar vida. Esa palabra nos va a ordenar. Los huesos toditos se juntaron, los fémur, los antebrazos, los brazos, y dice que esos huesos Dios les puso carne y les puso espíritu y les dio vida. Hoy Dios levanta la vida espiritual del mundo entero, de los cristianos, de los católicos, de todo mundo. Vamos a buscar de Dios. Número 2, Dios hoy le da vida a la semilla que se estaba secando en Joel. Esa semilla proféticamente no se puede secar en nuestra vida. Lo de Dios, la fe, la esperanza, el anhelo, el amor por Dios, por hacer lo que a Dios le agrada, ahí está, y será glorificado Dios en la manera que pongamos en práctica y sembremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El número 3, Dios va a poner fuerza como se la puso a Gedeón, se la puso a Sansón. Si a alguien Dios le dio fuerza para pelear, para guerrear, para hacer el propósito de Dios, fue Sansón. En este tiempo Dios nos va a dar fuerza para soportar estos encierros, esta rutina, esta dinámica. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a permitir que el fruto, la alegría que Dios ha puesto en nuestro corazón, no nos la quite nada ni nadie, para la gloria de Dios. Que hoy toda sequedad espiritual que hay se va a convertir en una bendición, para que en los hogares hayan milagros. Elías fue en un momento de cuarentena, en un tiempo de soledad, de dolor, de tristeza. Fue a un lugar donde no había mucho, pero ahí estaba Dios. Dios dijo, la harina y el aceite no escaseará. Y yo quiero decirte hoy que Dios va a hacer muchos, pero muchos milagros en muchísimos hogares. En todos los hogares donde se busque al Señor, habrán cosas sobrenaturales de parte de Dios, por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Dios va a hacer que nuestra madurez y nuestro deseo de ayudar, que otros crezcan, que los pechos espirituales de nosotros no estén secos como allá en Oseas 9:14, sino que estemos listos para ayudar a crecer y a madurar a otras personas en este tiempo de dolor y de crisis. Y que entendamos que la mano poderosa de Dios es la que sana, es la que restaura. Yo quiero bendecirte, quiero darle gracias a Dios por tu vida, para todo el que escuche esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé la fuerza necesaria que necesitas para soportar y afrontar todas estas situaciones y quizás cosas que puedan llegar, pero que estamos confiados en el Señor. Que Dios hoy, en el nombre de Jesús, toda sequedad de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, lo que pueda pasar con muchas personas que por esta situación tan difícil el enemigo quiera secarlos espiritualmente, sepamos que hay poder en el nombre de Jesús y que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a bendecir.
Yo quiero bendecir a la comunidad Dios con nosotros. La comunidad Dios con nosotros bendice al mundo entero. Bendigo a cada siervo, a cada sierva, a cada hombre de Dios, a cada familia, a cada médico, a cada auxiliar, a cada enfermera, enfermero. Bendigo a las autoridades, bendigo a los gobernantes de la tierra, bendigo a nuestro presidente, bendigo a la policía, a las fuerzas militares, bendigo a todos los que están en la rama ejecutiva, en la rama del Poder Judicial, en el Poder Legislativo, a todos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y te deseo un feliz día y que estos días Dios te avive, Dios te fortalezca. Un abrazo enorme y Dios te continúe bendiciendo. En este momento quiero hacer una oración muy especial por ti, donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, en una prisión, donde estés, quizás en un hospital, en un lecho de dolor, de tristeza, quizás estás en la calle, no sé, donde quiera que estés, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona. Te doy gracias, Señor, por cada ser que vive, que existimos en este mundo, Señor. Y te pido que nos perdones, que tengas misericordia de todos nosotros, que nos arrepintamos y que seas tú, Señor, dándonos vida, ayudándonos, Señor. Oro para que todo el que nunca te haya conocido te conozca, Señor. Realmente Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Después de una gran tribulación, una gran angustia. Y quizás conocía a Dios, decía conocer a Dios. Señor, que todo esto que está pasando, que esto está sucediendo, sirva para que nos acerquemos más a ti, para que confiemos más en ti, para que vivamos para ti, Señor, para que te obedezcamos, para que vivamos para tu honra y tu gloria, Señor. Consuela, Padre Santo, a todos los que están en dolor, a todos los que están en angustia, en desesperación. Te pido, Señor, que te glorifiques, Señor, que hagas un milagro, Señor, algo sobrenatural, Señor, que sorprenda al mundo con tu gran misericordia, con tu gran amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bueno, te quiero desear un feliz día, una feliz semana. Esta semana será un poco más tensa la cuarentena, lo que ha ordenado el señor presidente. Y bueno, pero Dios está con nosotros. Muchas bendiciones. La comunidad Dios con nosotros te manda un abrazo enorme y estaremos anunciando nuestras reuniones, nuestras actividades por este medio. Dios te continúa bendiciendo. Un abrazo enorme.